Hola, en este video quiero hablar de algo muy básico, cómo se llaman los números en las cuentas. No por ser algo básico y en apariencia muy sencillo es menos importante. Tenemos que tenerlo muy presente para poder avanzar en matemática hablando con corrección en cada operación. Vamos a analizar ejemplos muy sencillos porque lo que nos interesa fundamentalmente es ver el nombre de cada uno de estos números en la operación. En el caso de la suma, nos vamos a encontrar con que tenemos distintos términos. Nosotros sabemos que los signos más y los signos menos nos separan en términos. Esto va a pasar siempre. Estos términos que nos encontramos acá se llaman sumandos. Y el resultado de la suma es justamente que en este ejemplo es el 12, el resultado se denomina suma o adición. Cada uno de estos términos entonces sumandos y no tenemos por qué tener un límite de sumandos. Por el contrario, en la resta nos encontramos con dos términos. Cada uno de estos términos tiene su nombre en particular. En este ejemplo tenemos 10 menos 3 igual a 7. El primer término 10 se denomina minuendo y el segundo 3 se denomina sustraendo. El resultado, en este ejemplo es el 7, es la resta. Ahora, si nosotros analizamos un poquitito estas palabras, nos van a llevar a qué quieren decir. Minuendo, lo que va disminuyendo. Sustrayendo lo que le sustraigo. En este caso las 3 unidades en las que disminuye este minuendo, este número 10. Tengamos presente también que como el objetivo de este video es saber cómo se llaman los números en las cuentas, solamente estoy dando ejemplos de números naturales. Pero los nombres, tanto los sumandos, recién que vimos la suma, como en la resta, minuendo y sustrayendo, los nombres son iguales. Así estemos con decimales, con fracciones, con números negativos. Siguiendo con los ejemplos, vamos a pasar ahora a la multiplicación. En la multiplicación, parecido a la suma, no tenemos un límite de números. Pero, a diferencia de la suma, no tenemos términos. Tenemos un término único. Y acá, el símbolo, este puntito que nos indica la multiplicación, nos están diciendo que cada uno de estos números que se están multiplicando se denominan factores. 2 por 3 por 5 nos da 30. Y acá recordemos una propiedad muy famosa, la propiedad conmutativa, que también funciona en la suma, y la propiedad conmutativa de la multiplicación nos dice el orden de los factores no altera el producto. 2 por 3, 6, por 5, 30. Pero si yo altero el orden de estos factores, 2 por 5, 10, por 3, 30. El resultado no cambia. En el caso de la suma sería el orden de los sumandos, no altera la suma. Esta propiedad conmutativa es muy importante, pero volviendo al ejemplo de la multiplicación y de cómo se llaman los números, acá tenemos entonces los factores. Y en este ejemplo tenemos 3 factores, pero podríamos tener más, o podríamos tener solamente 2. Y la multiplicación o producto es el nombre del resultado de esta operación. En la división nos vamos a encontrar con dos números, ejemplos súper básicos para poder dedicarnos solamente a pensar cómo se llaman los números en la operación. En este caso tenemos 10 dividido 2. Este 10 dividido 2 tenemos 10, que va a ser el dividendo, 2 el divisor
y 5 el resultado de mi división, que se denomina cociente. Acá también, obviamente, no hay una separación en términos porque no tenemos signos más y menos. Tenemos una división y que además es, en este ejemplo, una división que nos da exacta. Tenemos entonces el dividendo, que es el 10, el divisor, que es el 2, y el resultado es el cociente. Cuidado acá, porque también, recordemos, estamos en el conjunto de los naturales. Entonces vemos que este divisor me achica el número. Yo tenía un dividendo 10 y ahora obtengo un 5, que es un número más chiquito. En otros conjuntos vamos a observar que no siempre se van a achicar los números, no siempre se va a achicar, entre comillas, achicar el dividendo. En este ejemplo, la división es exacta y los dividendos se pueden reconstruir. Entonces, ¿a qué va a ser igual el dividendo? A la multiplicación entre el cociente y el divisor. En este caso, 5 por 2 igual a 10. Si tuviéramos una división no exacta como esta, 5 dividido 2, 7. Si reconstruyo 7 por 2, 14. Me está faltando 1. Ese 1 es el resto de la división. Entonces, en el caso de tener una división que no es exacta, apareció otro elemento, el resto. O sea que en una división tenemos dividendo, divisor, cociente y resto. En el caso anterior, en que la división era exacta, el resto era 0. Por eso no lo escribíamos. Y en la reconstrucción de nuestro dividendo, acá tendríamos la multiplicación entre cociente y divisor, sería lo mismo decir divisor por cociente porque estamos multiplicando y se cumple la propiedad conmutativa, y a esta multiplicación se le suma el resto. No lo habíamos escrito en el ejemplo anterior porque no tenía sentido sumar un 0. Acá tenemos separación de términos, súper importante en toda operación separar en términos, respetar el orden de las operaciones. Al separar en términos tengo que hacer primero el producto, 7 por 2, 14, después sumo este 1 y pude reconstruir mi dividendo 15, que era mi número original que estaba dividiendo. En la potenciación, tengamos en cuenta que la potenciación es una forma abreviada de multiplicación donde los factores son todos números iguales. En este caso tenemos como ejemplo 3 al cuadrado. Típico decir el número chiquito y el número grande. Tenemos que hablar con propiedad matemática. Ese número chiquito es el exponente y el 3 es la base. En este ejemplo, entonces, el exponente que me indica cuántas veces se multiplica la base por sí misma, me está diciendo que se repite 2 veces. 3 por 3 es igual a 9. Y ese resultado de la operación es la potencia. Obviamente tenemos un solo término y, como dijimos, es una versión abreviada de multiplicación donde los factores tendrían que ser todos iguales. Si no, no tenemos potenciación. En la radicación vamos a tener, acá tenemos más elementos, tenemos el signo radical que contiene al número, en este caso como ejemplo el 8 que se llama radicando, el número chiquito que se llama índice y en este caso como era una raíz de índice 3 es una raíz cúbica lo que estamos calculando. Entonces este resultado 2 es la raíz cúbica de 8. La radicación es la operación inversa de la potenciación. Por eso podemos decir que esto es así porque 2 al cubo es 8. Cuando resolvemos una raíz
Lo que estamos buscando es la base de una potencia que usa como exponente al índice. Y algo sumamente también importante para tener en cuenta es que este índice, si se tratara de un 2, no lo escribimos. Y ahí tendríamos una raíz cuadrada. Y como va a ser, no por ahora, sino siempre, como va a ser el número más chiquito posible que tengamos en una radicación, por convención matemática, ese 2 no se escribe. Entonces, cuando tengamos una raíz cuadrada, como no hay otro número más chiquito que el 2 que cumpla la función de índice en la radicación, ese número no se escribe y sabemos automáticamente que se trata de una raíz cuadrada. Importante también, el índice siempre es un número natural, mayor o igual a 2. Nunca vamos a tener negativos ni fracciones cumpliendo el rol de índice en una radicación. Esto era todo lo que quería compartir con ustedes en este video. Espero que les sirva y les haya gustado.